En el Perú existen cerca de 68 centros penitenciarios a nivel nacional que albergan a más de 90.000 personas en condición de prisión. ¿En qué condiciones se encuentran las cárceles? ¿Cómo podemos solucionar el problema del hacinamiento, que es probablemente el más álgido? ¿Hay alguna manera de encontrar los desafíos del sistema penitenciario? Hoy analizamos el tema siempre pensando en el Perú. Había un famoso filósofo francés, Michel Foucault. Él empezó a hablar que era necesario generar control social, seguridad social a través de un recinto especial que llamó cárcel. Foucault eventualmente escribió Castigar y Vigilar, y evidentemente para eso servían las cárceles, pero actualmente muchas veces esa función no se está cumpliendo y en verdad la cárcel se convierte en un lugar en donde se complica más el tema de la seguridad y jamás se logra resocializar a quien entra en prisión. Vamos a hablar de este tema hoy y para eso hemos convocado a 4 personas que nos van a dar la visión nacional de este asunto. Así que vamos a empezar. Tenemos con nosotros al señor Javier Yaque Moya. Él es presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE. También está con nosotros Yelín Espinosa, politóloga experta en el tema. Nos visita también Alex Guerrero, ex fiscal provincial penal del Callao. Y finalmente, Percy Castillo es adjunto para Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Muy bien. Antes de empezar el debate, vamos a empezar a ver una contextualización vía un video, así que adelante con eso. Cárcel, prisión, penal, reclusorio, penitenciario o como muchos internos lo llaman, la gran pena. Espacios que ante el incremento de la inseguridad ciudadana hoy volteamos a ver, pues nos preguntamos cómo están y si están cumpliendo su propósito. En el Perú hay 68 penales, de los cuales 29 son mixtos, o sea, tienen pabellones de hombres y otros de mujeres. Además, hay 14 que son solo de mujeres y 25 que son solo de hombres. ¿Por qué hay tantos de hombres? Simple. En nuestra sociedad, los hombres delinquen más que las mujeres. Por eso hay más de 85.000 presos y apenas 5.000 reas. En total, en la actualidad, tenemos a 90.000 personas privadas de su libertad. Para hacerse una idea, imagínense el Estadio Nacional repleto. Ahí caben más de 40.000 personas. Y entonces, la cantidad de presos en el Perú es como ver 2 estadios nacionales completamente llenos. ¿Quién administra toda esta sobrepoblación? Nuestro sistema penitenciario está estructurado y administrado por la institución conocida como INPE, que es el Instituto Nacional Penitenciario, administrada en su totalidad por el Estado. Todo esto está dentro del presupuesto y máxima responsabilidad del Ministerio de Justicia. Ahora, para entender el tipo de población penitenciaria, veamos las principales razones de por qué purgan condena. De los 90.000 presos, más de 22.000 están por robo agravado, más de 10.000 por violación sexual de menores de edad y cerca de 7.000 están por tráfico ilícito de drogas. Estos son los principales delitos. Además, a estos lugares hay que sumarles los trabajadores del INPE, que entre los administrativos y los de seguridad son más de 11.000, o sea, un efectivo por cada 9 internos, mientras que las recomendaciones internacionales son de 1 por cada 4 o 5 presos. Pero no solo hablemos de infraestructura o hacinamiento, pues el quehacer del día a día y el trabajar lo emocional y lo mental es lo que debe primar. Y es que en nuestra Constitución Política, el artículo 139, inciso 22, precisa que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. O sea, en simple, que quien sale de la cárcel sea una mejor persona. Esto último se está cumpliendo. ¿Los talleres y los profesionales a cargo alcanzan? ¿Qué es lo que falta para poder tener penales que sirvan para una reclusión digna y para la reinserción social? Un problema de décadas que no se puede responder con un simple reportaje, pero se sabe que la solución pasa por la capacidad de gestionar de los funcionarios, por el presupuesto asignado y por la mejora en aspectos psicológicos, sociales y educativos. Solo así, la reinserción será tangible, con exconvictos que juren no regresar al camino torcido de la delincuencia.
Muy bien, vamos a empezar. Como decía Foucault, hablaba de vigilar y castigar, pero parece que ahora ni vigilando podemos castigar. ¿Qué opinas, Celín? ¿Cómo está la situación de las cárceles según lo que hemos visto? Según la Política Nacional Penitenciaria al 2030, actualmente las cárceles no cuentan con las condiciones para garantizar que la población penal tenga una reinserción social adecuada. Y para entender esto, analicemos tres aspectos. Lo primero, lo que nos trae acá, el hacinamiento. Vemos que las cárceles, de las 68 cárceles que tenemos distribuidas a nivel nacional, 49 están hacinadas. Pero a la vez, cuando vemos la cantidad de población que tienen, es decir, cómo están distribuidas, vemos que los espacios en los que ellos, digamos, actualmente viven no cumplen con ningún tipo de condiciones. Eso nos lleva al punto número 2. ¿Cuáles son los servicios que estas cárceles están brindando? Según esta misma política, bueno, que fue pues, publicada por el Ministerio de Justicia, encontramos que las cárceles actualmente, en términos de salud, no cumplen con las condiciones para, por ejemplo, brindar una atención especializada a cierto tipo de enfermedades de salud mental, enfermedades como el VIH, como la tuberculosis. De hecho, analizando la data, encontramos que en las cárceles la probabilidad de morir por tuberculosis o VIH es 36 veces superior a lo que sería, digamos, a nivel nacional. También vemos que los servicios de alimentación son bastante precarios. En una encuesta que el propio INPE hace, determina que el 60% de su población penal cree que la comida que les reparten es muy mala o mala. Y eso sin contar, por ejemplo, que también tenemos un problema de que los recursos no son correctamente distribuidos. Pasamos ya a nivel de cómo se les está atendiendo a la población vulnerable. Tenemos en las cárceles a mujeres con niños, personas discapacitadas, ancianos. Entonces, también hay un problema ahí para darle una correcta atención a los migrantes, por ejemplo. Entonces, con eso se van exacerbando las vulnerabilidades que estas comunidades ya tienen. Y ya cuando hablamos, como el último aspecto que es el término de seguridad, también tenemos ahí, si bien hay que reconocer que eso se ha reducido abismalmente, porque recordemos que hace algunos años, en términos de violencia, veíamos constantemente el tema de las reyertas, los motines, ahora ya no vemos ese tipo de aspectos. Nos has hecho una, así, como se diría, una visión panorámica, como diría Foucault, el panóptico de la cárcel peruana. ¿Qué podemos decir al respecto, señor Yaque? En primer lugar, sobre el comentario inicial y lo del pequeño video que hemos visto. ¿Será posible reinsertar? Sí. Yo tengo un mensaje claro y contundente y ahora aprovecho esta oportunidad. Debemos romper el mito y la leyenda de que en cárceles es la escuela del delito. Eso era hace 20 o 30 años. Y que en cárceles está llena de personas que ingresan y salen. ¿Por qué? Lo tenemos con estadísticas, con nombre, apellido y DNI, para que no se dude de nuestras cifras. ¿Qué significa? Que de cada 100 internos, el 74%, 74 de ellos, son primarios. Por primera vez ingresan a un penal. 26, el 26%, tienen 2 o más ingresos. ¿Qué implica ello? Que ese pequeño grupo, o la cuarta parte, son los reincidentes. Entonces, desde hace años en el sistema, nuestro nivel de reincidencia es 26%. ¿Se reinsertan? Bien, sí, pero hay un pequeño segmento que vuelve. La política tiene que implementarse para reducir ese pequeño segmento. Y lo otro, ¿son escuelas del delito? Falso. De los 92.000 privados de libertad que tenemos, 26.000 trabajan, más 15.000 estudian, y estudian primaria y secundaria. El ciudadano no puede creer esto. Yo debo informar que 700 profesores, 200 del INPE y 500 del Ministerio de Educación ingresan a los penales todos los días a brindar clases y salen al terminarlas. ¿Por qué? Porque de cada 10 privados de libertad, 6 no han acabado secundaria. Seguro. Está demostrado en el último censo penitenciario. Si 6 no terminaron secundaria, es un factor de riesgo. El INPE está abocado a atacar ese factor de riesgo que puede llevar a ser privado de libertad. Y por eso tenemos educación primaria, secundaria, educación técnica, y acaban de aprobar una ley para incentivar los estudios universitarios en cárceles
y los vamos a implementar. Claro, pero esta visión que parece tan fantástica también tiene que ser un poco autocrítica. Sí, claro. No sé quién quiere disiente de lo que nos está contando acá el señor Yaque, porque claro, uno escucha esto y dice las cárceles son guau, se parecen a las de Noruega, en donde entra el preso y nunca quiere salir. No, porque 26.000 trabajan, 15.000 estudian, pero más de la mitad están ociosos. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad. Las cárceles no fueron construidas para que trabajen o estudien. Si tuviéramos capacidad, más estudiarían, más trabajarían y ese 26% bajaría. Y solo para agregar, de los que trabajan y estudian, ya estamos monitoreando por primera vez este año cuáles son los resultados. Es el mismo porcentaje de reincidencia, 26%. Todavía no tengo las cifras totales, pero ya nos vienen reflejando que sería entre el 4 y 5% de reincidencia de los que trabajaron o estudiaron. Próximamente, cuando terminemos el estudio, lo vamos a hacer público. Claro, la Defensoría del Pueblo, desde su creación, tiene como línea prioritaria la atención de los privados de libertad. Supervisamos justamente que el Estado cumpla el rol que le toca con esta población que se encuentra en una especial situación de vulnerabilidad. La sola privación de libertad lo es. El defensor del pueblo, el doctor José Gutiérrez, ha visitado cárceles porque renueva el compromiso que tiene la Defensoría con estar siempre presente en el sistema penitenciario. Compartimos el diagnóstico señalado por el presidente del INPE. Hay que ser muy claros. Es muy injusto decir que en las cárceles no se hace nada. Hay personas que trabajan día a día, que estudian y se esfuerzan por justamente rehabilitarse. Y esto hay que reconocer, hombres y mujeres. Y a nosotros, en particular, como Defensoría, trabajamos lo que son los grupos vulnerables, como bien anotabas. Las mujeres, que son pocas y como tal tienen problemas, los penales no fueron diseñados para mujeres. Se tuvieron que adaptar a ellas, ¿no? Y hay mujeres que tienen a sus hijos en cárceles. Hay más de 100 niños que viven con sus mamás en cárceles, que es una preocupación particular del defensor, justamente la atención que el Estado le debe a esos niños. Y así como hay mujeres, así como hay mujeres con hijos, con sus hijos en cárceles, también hay personas con discapacidad. Imaginen una cárcel donde es construida en modo estándar, donde no hay rampas, donde hay camarotes, donde justamente el INPE tiene que ubicarlos y hacer lo mejor que se pueda para que este interno discapacitado o adulto mayor no sufra todavía más lo que implica la privación de libertad. Y se requiere, sin lugar a dudas, un trabajo muy importante en lo que es el combate a la corrupción, ¿no? O sea, gran parte de lo que implica la labor penitenciaria es justamente, como lo hace el INPE, promover dentro de su personal una ética importante y el compromiso justamente de no coludirse jamás con los que han cometido delitos, ¿no? Ahora, Alex, hemos visto más o menos cuáles son los delitos por los cuales alguien termina en prisión. Al respecto, ¿qué podríamos decir? ¿Algunos de estos delitos podrían manejarse de otra manera de modo tal que no termine yendo, en el derecho se dice, la última ratio, o sea, como de la última solución es la cárcel? ¿Hay soluciones intermedias? El derecho penal, de acuerdo con la doctrina, y no solamente nacional, sino extranjera, efectivamente es de última ratio. Maite, pero esto no significa que tengamos la solución, digamos, en una norma, en una ley, ¿no? Lo que ha dicho el señor presidente del INPE es sumamente interesante en cuanto a sus estadísticas, ¿no? Pero seguimos teniendo el problema de hacinamiento. En el reportaje que acabas de pasar, el hacinamiento está. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? ¿Cuál es la solución que le debemos dar? Permítame hacer un poquito de docencia, y si mis invitados, tus invitados claro también me lo permiten. Fíjate, el derecho penal se ha convertido en un instrumento, no de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás, un instrumento con el que se aumenten penas o se creen nuevas figuras delictivas, es la solución para la delincuencia. No lo veo así, mi opinión es totalmente distinta ahí. Y ahí, cuando te decía, si me permite hacer un poquito de docencia, tengo que hablar sobre la teoría de la pena. La teoría de la pena habla de un tema de prevención general, de prevención especial, ¿correcto? Y más sobre todo de una prevención, una pena absoluta retributiva especial, una pena que va dirigida justamente al infractor del derecho penal. La Constitución es clara, ¿no? O sea, dice que a cargo del Estado, en este caso Ministerio de Justicia, INPE,
la reinserción, la reeducación, ¿no? Del penado a la sociedad. Esa es una labor y una tarea que realiza el INPE. Entonces, desde acá, si esa labor lo está haciendo el INPE de reinsertar a esta persona ya condenada, y que no vuelva a delinquir, es un éxito total, rotundo. Pero si esta persona vuelve a delinquir, se le llama el habitual o el reincidente también, ¿correcto? Pero retrocedo un poquito al tema de la prevención de la pena. Por eso decía hace un momento que la prevención es muy interesante, porque la pena no está hecho solamente para sancionar, castigar, ¿no? Sino para que el que está al costado diga, mira lo que le pasa si tú cometes delito, ¿ah? Mira lo que pasa si tú cometes delito. Entonces, no lo hagas. No lo hagas. Porque si tú cometes delito, vas a ir a un penal, vas a ir a una cárcel, tu vida va a cambiar, tu familia se va simplemente a destruir y tú vas a estar muchos años purgando una pena privativa de libertad en las condiciones carcelarias que hoy todos conocemos, ¿no? Que ya se ha mencionado y que ya es de conocimiento no solamente nacional, sino internacional, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos está muy preocupada por la situación de las cárceles en el Perú. No es de ahora, sino que le ha dado 5 años al Perú para que cambie la realidad penitenciaria que tenemos. Y eso es de conocimiento de la Defensoría del Pueblo, es de conocimiento, en este caso, del Ministerio de Justicia, el INPE, ¿no? Y en realidad, ¿cuánto se ha hecho hasta ahora? Ya han pasado 3 años de esta sentencia, inclusive una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Cuánto se ha hecho a hoy para cambiar esa realidad penitenciaria? Perfecto. Ojo, y con esto permíteme, Maite, el COVID. Muchas personas han muerto en el penal porque se contagiaron de COVID y no tuvieron los mecanismos legales como para que puedan salvar su vida. Con eso nos vamos a quedar muy interesante, Alex. Has hecho un diagnóstico y además nos has dado un dato importante. Hay 2 años para mejorar esta situación. Con eso vamos a volver. Esto es Pensando en el Perú. Bueno, seguimos analizando la situación de los centros penitenciarios en el Perú, lamentables a veces, pero hoy día nos han dado un dato importante. Hay 2 años para que esta situación mejore de acuerdo a una sentencia internacional y vamos a preguntarle al responsable de esto que nos dé algunas luces. Adelante, Javier. Sí, solo un paréntesis. ¿Por qué la población cuestiona la alimentación? Porque el Estado, el Ministerio de Economía, nos concede 6,50 soles para desayuno, almuerzo y cena. No es posible como institución abordar la alimentación de manera adecuada con ese presupuesto. Si estuviera en mis manos aumentarlo, lo aumentaría, pero no depende de nosotros. Es un desafío para nuestra gestión lograr más recursos para ello. En cuanto al hacinamiento, tenemos 92.000 privados de libertad y capacidad de albergue de 41.000. Prácticamente nos faltan 51.000 unidades de albergue, 130% de hacinamiento. Según el ILANUD, cuando un país llega al 20%, ya estás en estado de alerta, en estado de preocupación, de emergencia. Nosotros superamos ese 20% 6 veces más. Y así tenemos que afrontar el sistema. ¿Qué estamos haciendo? El Tribunal Constitucional hace 3 años, el 2020, dictó una sentencia en la que declaró estado de cosas inconstitucional el hacinamiento en cárceles. Y señaló que si el INPE no deshacinaba determinados penales, en 5 años tendría que cerrar 6 de ellos. Por ejemplo, el penal Miguel Castro Castro, el penal del Callao, el penal de Chanchamayo y otros 3 más. ¿Qué se ha hecho en este tiempo? Lamentablemente poco, porque el Estado no brindó los recursos, en mi concepto, para construir más cárceles. He trabajado hace muchos años en el Poder Judicial y desde mis inicios siempre se hablaba de penas alternativas a la prisión.
en mi concepto, es pura academia y teoría, porque las penas alternativas no existen. Como bien lo ha dicho el ex representante del Ministerio Público, más bien las leyes señalan más pena, menos beneficios, y cada vez tenemos menos beneficios. Tenemos que abordar la cárcel, creo, construyendo o tomando algunas otras medidas que permitan deshacinarla. ¿Qué vamos a hacer para cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional? En este momento tenemos varios proyectos de inversión pública, que es el primer paso para construir. Y vamos a ir el otro mes al Ministerio de Economía a solicitarle el financiamiento para elaborar los expedientes técnicos. Si no elaboramos expedientes técnicos, no es posible construir. Claro. La construcción tiene 3 etapas: proyecto de inversión, expediente técnico y construcción. Ahora estamos en la etapa para financiar el expediente técnico. Mi compromiso es dejar el financiamiento para que quien venga, quien nos sustituya en el cargo, ya tenga estos expedientes y construya 6 megapenales en varios puntos del país, que será una de las respuestas al hacinamiento y la respuesta directa al Tribunal Constitucional de qué está haciendo la institución. En este tema es responsable el INPE, el Ministerio de Economía y, como dice el tribunal, el Ministerio de Economía. Por eso le vamos a tocar la puerta al ministerio y le diremos: si no me financias, tú también eres responsable, no solo yo. Para la Defensoría eso es muy importante. Y la Defensoría ha insistido que esto no puede resolverlo solo el INPE. Necesita una decisión política de más alto nivel. Claro. O sea, lo que significa dotarle los recursos para que pueda construir penales, para que pueda aumentar la ración alimenticia, tener mayor personal penitenciario y mejor pagado. Porque obviamente el personal penitenciario hace una sacrificada labor y la remuneración no es justamente la que debería. El personal de seguridad, el personal de tratamiento, que es justamente quien se involucra directamente y en el día a día también con el privado de libertad. Es necesaria una decisión política de alto nivel por el lado del Poder Ejecutivo, pero también de parte del Ministerio Público y de parte del Poder Judicial se requiere compromiso. Claro. Compromisos que van justamente por tener cuidado al imponer prisiones preventivas. El Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana tienen jurisprudencia sobre el tema, exigiendo el máximo nivel de rigurosidad para imponer prisiones preventivas, para que justamente las cárceles no se llenen de gente que luego es declarada inocente y sale, ¿no? Y obviamente también un compromiso del Ministerio Público en que requiera la prisión preventiva solo cuando sea estrictamente necesario y no se requiera más allá de lo que el caso obviamente exige. Entonces, se requiere compromiso del Estado directamente con el INPE, de los poderes como el Poder Judicial, de un ente autónomo como el Ministerio Público, pero también compromiso del resto de entidades del Estado. Claro, en los penales, perdón, termino con esto, hay niños. Eso exige el compromiso del Ministerio de la Mujer, por ejemplo. Seguramente. Ahora, el problema del hacinamiento, según lo estamos viendo, tiene que ver con 2 factores. El tamaño de los penales, que claramente ya rebasó, de acuerdo a lo que nos dice el señor Yaque, y adicionalmente que la densidad se incrementa por ejemplo, las prisiones preventivas y otros temas que están vinculados a la teoría del delito que nos has explicado también, Alex. Pero ¿qué pasa? De la pena. ¿Qué pasa cuando eventualmente pensamos en soluciones alternativas como, por ejemplo, privatizar los centros penitenciarios? ¿Eso es una solución, Geli? Yo no considero que sea una solución. De hecho, respondiéndole a lo que el presidente nos comentaba, y también lo han dicho, ¿no? O sea, sí es cierto que una medida inmediata y a corto plazo es construir más cárceles, pero si solo construimos más cárceles y esto no viene acompañado con una reforma es decir, que las prisiones preventivas tienen que ser la última opción, se tiene que dejar de crear nuevas figuras penales como medida populista para un poco calmar las demandas sociales y reducir la criminalidad tal cual, las cárceles luego en algún momento estas nuevas cárceles van a terminar llenándose y así funcione con cárceles privadas, porque eso también es toda una lógica económica de pues, las cárceles privadas cuánto gastan por alimentar a los reclusos, por darles cama, por darles servicios. Entonces, terminaría, creo, siendo mucho más costoso bajo este sistema que tenemos actualmente en el Perú de criminalidad y de condenas súper altas, de 0 beneficios penitenciarios, de prisiones preventivas al por mayor,
terminaría afectando a las arcas del Estado, pero también terminaríamos construyendo una gran cantidad de cárceles que a la larga se seguirían llenando. Entonces, creo que no sería la mejor opción. Es importante, ya lo han dicho aquí, necesitamos una respuesta integral que involucre, por un lado, acciones a corto plazo, como construir cárceles, sí, pero también acciones de pensar nuevamente quizás cómo atendemos esos delitos menores que no son violentos. Hoy en día llevamos presos a personas que no cumplen con la pensión alimentaria. Realmente esas personas tienen que estar en cárceles. Quizás pensemos medidas alternativas para ese tipo de delitos, madres con niños, adolescentes infractores. Creo que la discusión acá, y todos comulgamos con eso, es que la cárcel debería siempre ser la última opción. Claro, así es, Alex. Ahora, ¿este tema de privatizar es una opción? ¿Tú también disientes de lo que dice Yeli? Quisiera, antes de dar una opinión respecto a la privatización de las cárceles, hacer un breve comentario de lo que ha hecho el señor presidente del INPE y lo que ha hecho el defensor adjunto en materia de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. Fíjense, prevención, reinserción, protección, tiene que ver y estar ligada, ¿no? Porque la pena, o sea, dice, la pena tiene 3 funciones. Y tiene que ver un mensaje directo, ¿no? El ser humano, por más criminal que haya sido, es un ser humano y merece trato digno y humano. Son 2 cosas que nunca debemos olvidar. El Estado peruano, no de ahora, sino hace más de 30, 40 años atrás, no da las condiciones humanas para las personas que están privadas de su libertad, ya sea por una pena privativa de libertad efectiva o por una prisión, hoy no, la prisión preventiva. Entonces, el hacinamiento seguimos teniendo. ¿Cuánto tiempo va a durar construir las megacárceles que acaba de anunciar el señor presidente del INPE? ¿Cuánto tiempo se va a demorar en la construcción? Y hasta ese momento quedan 2 años nada más, porque si no la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional va a mirar y va a decir qué se ha hecho hasta ahora con el tema de los hacinamientos en las cárceles en el Perú. Y prácticamente va a pasar ese tiempo y nuevamente es como una bola de nieve, ¿no? Nuevamente va a haber más delito y van a ingresar más personas a la cárcel y vamos a seguir teniendo este mismo problema de acá a 2 años y el Perú va a ser sancionado. ¿Cuál es la solución? Una de las soluciones que considero se tendría que tener hoy por hoy es, por ejemplo, el tema de los grilletes electrónicos, por ejemplo. ¿Perdón? Los grilletes electrónicos. Los grilletes electrónicos. Los grilletes electrónicos. Estos grilletes electrónicos, que hay una ley al respecto, ¿no? Y que obviamente esta ley ya tiene su reglamentación, inclusive, ya tendría que ser una alternativa, una alternativa para que personas egresen del penal con este grillete electrónico y ya sea una descarga no solamente social, sino económica para el Estado. Claro, ahora, Alex, y con eso me quiero quedar, sobre los grilletes electrónicos también ha habido bastante debate y polémica. No todo es bueno. Pero sí, claro. Eso quisiera que lo discutamos todos después de la pausa comercial. Así que esto es Pensando en el Perú. No se vayan, que volvemos. Seguimos explorando cuáles son los desafíos del sistema penitenciario en el Perú y nos hemos quedado con la tecnología. ¿Los grilletes son o no son una solución? No sé, Javier, ahí tú tienes alcances. Serían un aporte, pero quiero hacer un pequeño paréntesis también. Realmente en este país hay un abuso, creemos, de la prisión preventiva. Solo debo indicar lo siguiente. Prepandemia, el INPE tiene estadísticas que en este país 150 a 170 personas al mes salen en libertad, libres de toda culpa, por diversos mecanismos de la justicia, absueltos, no al lugar, sobreseimientos, que implica inocencia. 150 a 170 al mes. Por año son 2.000 inocentes que nunca debieron estar en el sistema y que, como siempre digo también, a nadie le importa qué le pasa a esas personas que fueron privadas de la libertad injustamente y no demandan al Estado, como alguien me decía, debieron demandar. Lo único que quieren es rehacer su vida
y no tienen posibilidades de demandar porque eso cuesta. Eso es un factor que tiene que tenerse en mente. En cuanto a la vigilancia electrónica personal, los grilletes, concuerdo con el colega, el ex fiscal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un proyecto para que se pueda otorgar estos grilletes de manera mucho más masiva. La ley de vigilancia electrónica tiene 13 años en nuestro país. La primera norma que los concedía se promulgó en 2010. Estamos en 2023. ¿Cuántos grilletes tenemos colocados en este momento? 46. No puede ser. ¿Cuántos se han colocado en 13 años? 106. Según las cifras, entonces, no hay ni siquiera 10 por año ni 1 por mes. ¿Por qué? Porque es el juez el que los concede. Yo he sido juez, pero ahora tengo que criticar la actitud de los jueces frente a los grilletes. Y nuestra propuesta es, 2 veces se ha modificado la norma para que sean más masivos. Y las 2 modificaciones, más la primera norma, 3 normas, fracaso total. Mi propuesta es sin los jueces, ahora. ¿Y cómo? Que un nuevo proyecto, una nueva ley, ya tenemos el proyecto, regule y disponga la colocación del grillete de manera automática. Ni el juez ni el INPE, para que no crean que queremos que sea una decisión institucional, dispondría a quién le corresponde el grillete. ¿Cuál es mi propuesta? Por ejemplo, de los delitos leves que mencionabas. En el sistema tenemos procesados, no condenados. Alguna vez escuché a un experto decir que un país civilizado no manda a sus procesados a la cárcel. Debería citarlos. Ok, en nuestro país el tema es mucho más complejo, no lo negamos. Pero tenemos 500 procesados por hurto, por tentativa de hurto y, claro, algunos por hurto agravado. ¿Qué es hurto? Que yo esté en el micro, me sacan el celular sin que me dé cuenta, no hay violencia. ¿Cuándo se agrava el hurto? Si se meten a mi casa y sacan la bicicleta por ser en casa habitada, o si es de noche y son 2 o más. Claro, Javier, pero nos estamos hablando del tema de los billetes, ¿no? Esos delitos son leves. Nuestra propuesta como INPE es que la ley indique que para los delitos tales y tales, si el juez va a disponer la prisión preventiva, no. La ley dice que no. Le va a imponer vigilancia electrónica personal en hurto, tentativa de hurto. Todo ese grupo de privados de libertad suman 500. Si ahora promulgáramos la ley, 500 saldrían con grillete, pero no tenemos en este momento el INPE que administra los grilletes. Tendríamos que dar una vacatio legis para que en unos 3 meses el INPE adquiere los grilletes, se promulga la ley y 500 procesados, no condenados, presuntos inocentes, saldrían con grillete. Claro, esta primera fase, luego pasamos a segunda. Perfecto. Alex, a ver, solamente para entender, acá parece que el juez era el que no facilitaba que se coloquen los grilletes. ¿Cuáles eran las limitaciones? Calculo que aquí hay un tema de riesgo porque no se maneja bien la tecnología, ¿o cuál es el punto? A ver, acá hay que tener claro 2 cosas, ¿no? En primer momento, no perdamos el objetivo y la finalidad del grillete electrónico, ¿no? El grillete electrónico justamente sirve para ¿qué? Para monitorear a la persona procesada. Claro. Como bien ha dicho el señor presidente del INPE. Es más, el grillete electrónico, ok, tiene que ser visto como una alternativa y una solución para que nos ponga pues, en el mismo nivel de legislaciones como la norteamericana, o por ejemplo... O la colombiana. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, por dar un ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando es que en la última modificatoria de la ley de grilletes electrónicos han subido, digamos, el estándar, porque antes era hasta 6 años de pena privativa de libertad, ahora han aumentado hasta 8 años de pena. O sea, que facultan a una persona que en el delito que ha cometido pueda tener un grillete electrónico siempre y cuando su pena no supere los 8 años de pena privativa de libertad. Por ejemplo, el tema de la ley de grilletes electrónicos no se puede dar, por ejemplo, a las personas que secuestran, por ejemplo. A propósito del último caso que se ha visto en el distrito de Los Olivos, ¿no? Que la policía pensaba que era un robo, pero al final no fue un robo, sino era un secuestro, ¿no? Lo que se ha mencionado por los medios de comunicación. Y es cierto, pues, todo va a estar en manos del juez, en manos del Poder Judicial.
es el juez el que va a determinar, porque efectivamente el grillete electrónico no está, digamos, pensado en aquella persona, por ejemplo, que tiene una enfermedad terminal y que está purgando una condena. No está pensado en esa persona. Sí. No está pensado en esa persona. Entonces, y ahí tenemos, pues, naturalmente, un problema, ¿no? Tenemos ahí un problema de norma, tenemos un problema de ley. El juez penal o el juez de investigación preparatoria hoy, que es un juez de garantías, ¿y qué garantiza un juez penal? A propósito que el señor presidente ha sido juez, también ha sido magistrado. ¿Qué garantiza? Garantiza, en primer lugar, el respeto por los derechos fundamentales de la persona. Que eso lo establece la Constitución. ¿Y qué es un derecho fundamental de la persona? Tu derecho a la vida, a tu dignidad, a tu integridad, a tu salud. Y vemos que las cárceles en el Perú no propician todo eso, ¿no? Lo que dice la Constitución. Entonces, pero ¿por qué un juez no justamente termina recomendando o asignando el grillete? ¿Cuál es el problema para esta situación? Que se cruza el tema normativo también, como bien señalaba. Los delitos en el Perú, ha habido una hiperinflación de penal tan grande que ahora ya hasta 8 años es corto. Imagínate. Y por otro lado, hay prohibiciones de tipos que son varias. Entonces hay muy poco espacio para el grillete. Y no se atiende, y por otro lado ya está el propio sesgo de no dar el grillete. Entonces, si se juntan las tres, es muy poco lo que se ha avanzado en grillete, a pesar de que se ha insistido, creemos que es necesaria la reforma legal. Si no intentamos algo nuevo, vamos a estar como la mosca que va y va necesariamente a fracasar. Claro, tenemos que intentar radicalmente algo nuevo. En el tema de la pandemia, con las normas que se dieron, se produjo la primera reducción significativa de privados de libertad. Fue la primera vez en el Perú que cayó realmente la tasa de hacinamiento, porque se dieron normas extraordinarias, porque los jueces y fiscales comprendieron que hasta esta situación era muy riesgoso enviar a la gente a la cárcel. Se disminuyó la prisión preventiva, se bajó el tema, se dieron más beneficios penitenciarios, se revisaron la situación procesal y eso hizo que bajara. Lamentablemente otra vez ha vuelto a subir. Pasada la emergencia, creo que ahí se ha vuelto la lógica, bueno, mejor esté preso o que no salga. Y el grillete podría ayudar a mayor cantidad de beneficios penitenciarios, porque qué mejor garantía para la sociedad de saber que esa persona está monitoreada. Hoy le dan comparecencia y no sabes qué es lo que hace realmente. Con el grillete no, vas a saber qué hay y si lo incumple se va a sumar no solo el delito que cometió, sino va a tener un delito adicional. Claro. Entonces sí habría que propiciar un clima que pueda hacer propicio que se utilice con mayor fuerza el grillete, porque es un mecanismo. Hay más, se necesita sumarlos. Claro. A ver, Celín, y desde tu experiencia, más bien comparada, esto del grillete funciona. Colombia, por ejemplo, es un caso interesante. ¿Tú tienes una posición particular sobre esto? En general yo comulgo con lo que dicen, es decir, el grillete es una medida, pero no es la única medida, ¿no? Claro. Para reducir el hacinamiento, incluso cuando hablamos de resocialización. Colombia tiene problemas parecidos en términos de criminalidad, pero también lo que mencionaba, cuando nosotros pensamos en esta tabla que nos mostraste de qué tipo de personas privadas de libertad tenemos, la gran mayoría son por delitos patrimoniales, es decir, delitos predatorios. ¿Cómo los estamos atendiendo? Es decir, si los grilletes apuntan solamente a cierto tipo de condenas que van a dar algún tipo de impulso para reducir el hacinamiento, pero realmente el gran problema, este gran problema de, digamos, de delitos patrimoniales sigue ahí. Y ahí viene lo que también conversábamos previamente, cómo hacemos ya incluso antes de que estas personas entren al sistema de justicia penal, es decir, antes de que sean detenidos, de que cometan un delito, viene ahí la acción integrada de todo el Estado, no solo de la policía, ojo. No vamos a reducir la criminalidad sacando más policías a las calles, con más patrulleros, porque eso es como el último eslabón. Necesitamos prevenir, incluir al Ministerio de Trabajo, de Cultura, que los jóvenes tengan mejores oportunidades para evitar caer en esos delitos. Entonces yo sí creo que los grilletes, y creo que no solo, respondiendo a tu pregunta más directamente, Colombia tiene un contexto parecido al nuestro, entonces eso puede ayudar a paliar,
pero nuevamente es una medida pequeña, ¿no? Tenemos que empezar a identificar, y para eso el uso de la información. A mí realmente me alegra ver que el INPE está sistematizando mucho esa información, porque la evidencia nos va a permitir perfilar qué tipo de delitos tenemos y qué tipo de respuesta tenemos que darle a estos sentenciados, a estos procesados. Porque además la respuesta tiene que ser diferenciada. Tenemos los grilletes, tenemos la justicia restaurativa, que además incluye al victimario, a la víctima, pero también a la comunidad. Tenemos la experiencia ya con el COVID de estas libertades que se han dado, de un conjunto de beneficios para deshacinar las cárceles. Perfecto. ¿Por qué no ampliar? Vamos a hablar contigo porque lo que les quiero proponer en el último bloque es hagamos ese mapa de ruta. A ver, ¿cuál es el mapa de ruta para tratar de mejorar la situación penitenciaria en el Perú y obviamente proteger los derechos humanos de todos? Esto es Pensando en el Perú y ya volvemos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver entonces, vamos a definir ese mapa de ruta y vamos a empezar con Gelín. ¿Cuál sería tu mapa de ruta? Gracias, Maite. Para no repetir las propuestas de solución que ya se han dado acá para el hacinamiento, quisiera enfocarme principalmente en qué hacemos para resocializar a estas personas que hoy están privadas de su libertad. Lo primero es, tenemos que seguir manejando y mejorando el sistema de información que tenemos. El INPE ha hecho un gran avance en eso y hay que felicitarlo. ¿Para qué? Para que nos permita tomar mejores decisiones. En esa línea de mejores decisiones, ver qué necesitan los reclusos, qué tipo de medidas alternativas a la prisión necesitan, qué tipo de preparación técnica necesitan, pero también no solo técnica, sino también emocional, y trabajar de mano con las comunidades, de mano con la familia, para que ese acompañamiento durante la reclusión, estas personas no se queden solas, sino que tengan una motivación para que saliendo, estando cerca de sus familias, puedan reinsertarse y no volver a delinquir. Y por último, que es la fórmula que ya ha venido funcionando no solo en el Perú, sino en la región, trabajemos de la mano con el privado. Empecemos a acercarnos a las empresas privadas para que le den oportunidades laborales a estas personas y empecemos a luchar con la estigmatización que muchos de esos reclusos tienen, porque pese a estar recluidos son personas y sujetos de derecho que tienen posibilidades de reinsertarse y tener oportunidades para no volver a delinquir. Perfecto. Percy. Sí, consideramos que es importante la decisión política. Se requiere una decisión política al más alto nivel para poder iniciar, para poder dar fuerza a los cambios que se proponen. Si no se dan los recursos necesarios, no va a poder haber una real transformación del sistema penitenciario. Tiene que haber recursos, se tiene que respetar la autonomía del INPE. El INPE tiene que continuar en manos del personal técnico calificado para poder que guíe su gestión. Y a su vez, obviamente, se requiere el compromiso de las instituciones del Estado en colaborar en la mejora de esta situación, en lo que le toca al Ministerio Público, lo que le toca al Poder Judicial, y lo que le toca a los otros entes también, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, etc. Tenemos que empezar con la decisión política. Para nosotros eso resulta fundamental. Y un primer ejemplo de ello será saber cuánto presupuesto se va a destinar para construir nuevas cárceles que son tan necesarias, ¿no? Perfecto, Alex. Antes de dar posibles soluciones al hacinamiento en las cárceles en el Perú, quisiera hacer la siguiente reflexión. En mi experiencia como fiscal provincial penal del Callao. Cuando estaba de turno, aproximadamente el Callao, la provincia judicial del Callao tiene 20 comisarías. Dulanto, La Perla, Márquez y también del distrito de La Punta. ¿Cuántas veces en todo el tiempo que estuve trabajando ahí me llamaron de la comisaría de La Punta por algún hurto, por algún robo? Cero. Nunca. Esto es una reflexión. ¿Por qué en el distrito de La Punta la delincuencia es prácticamente cero? ¿Y por qué en Dulanto, en otras comisarías, era constantes las llamadas por los delitos contra el patrimonio? ¿Por qué? Por la prevención. Porque el distrito de La Punta tiene patrullaje, tiene serenazgo constantemente y por lo tanto la persona que piensa delinquir ahí sabe que si lo hace va a ser capturada. Y también por la ubicación geográfica que tiene La Punta, porque es un solo ingreso. Dicen que está cerrado, ¿no? Exacto, o sea, es imposible escapar. Pero es una bonita, digamos, reflexión que se hace, ¿no? En un distrito del Perú, en el Callao,
la delincuencia es prácticamente cero. Y apunto por la prevención, justamente. Es interesante para todos nosotros, pensemos también porque obviamente las personas que delinquen también piensan, ¿no? Ven en qué momento van a hurtar porque que estás distraído, claro, que de repente te descuidas y en ese momento eres víctima de ellos o de ellas también. Pero si ve pasar un patrullero o si ve patrullaje constantemente en las calles, tanto de la Policía Nacional del Perú como de Serenazgo, lo va a pensar. Porque si ve que constantemente hay patrullaje, y si hurto acá o robo acá, en una cuadra o en 2 cuadras me van a detener. Entonces, este negocio no me va a convenir, ¿correcto? Pero si no hay, y si sé que no hay cámaras, o si las cámaras no funcionan, las cámaras de videovigilancia me refiero, obviamente para mí va a ser pues lo más práctico hurtar, ¿no? O robar. Por ejemplo, en el distrito de San Isidro se sabe que todas sus videocámaras funcionan, absolutamente todas. Y sabe el delincuente o la persona que delinque que si se pasa al distrito de San Isidro, hurtó en Lince y se pasa a San Isidro, va a ser capturado. Es una reflexión, prevención. Y por último, nosotros sabemos perfectamente que la comparecencia es la regla y la prisión preventiva o la detención es la excepción, ¿no? Y para terminar, es que considero de que para acabar con el hacinamiento de las cárceles en el Perú es necesario estos mecanismos y darle la herramienta legal al juez para que también pueda utilizarla y obviamente va a ser en beneficio no solo de la persona que está purgando una condena, sino en beneficio del Estado. ¿Cuánto nos ahorraríamos? Y ahí sí le pediría al señor presidente del INPE que nos diga cuánto nos ahorraríamos por interno al año al Estado peruano, porque el Estado gasta en un interno desayuno, almuerzo, creo que llega hasta el almuerzo nada más porque no tienen cena, porque el presupuesto que le dan de los 6 soles 50 diario ya no alcanza para cena, creo que no alcanza ni para desayuno con 6 soles 50, ¿no? Imagínense. ¿No? Ahorraríamos en los 90.000 o 92.000 que nos ha dado la cifra internos en el Perú. Perfecto, Alex. Vamos a darle la posta entonces al doctor Yaque. Gracias. Lo ideal sería que no hayan más internos. Sería el mundo ideal, pero no real. ¿Qué hacer? El INPE viene aportando un pequeño trabajo, una investigación que ha hecho, es una herramienta que hemos puesto en manos ya de la Municipalidad de Lima y de todas sus municipalidades. ¿Cómo se llama este trabajo que hemos hecho? ¿De dónde vienen los delincuentes? La policía sabe en dónde se cometen delitos, incluso con horas en algunos lugares, ¿ya? Tiene el punto tal y otros lugares en horas determinadas. Nosotros sabemos, por ejemplo, los sicarios, de dónde vienen, dónde han vivido, porque tenemos el dato estadístico 1 por 1. Entonces, en este trabajo estadístico, ahora tenemos en qué barrio están. Si yo quiero saber en qué parte del Callao básicamente hay sicarios, con este trabajo que ha hecho el INPE, podemos apretar un botón y sabemos si es una zona de color rojo, donde hay más, naranja menos o amarillo casi nada. Determinados delitos. Si yo quiero abordar la violencia familiar, el INPE puede aportar esta herramienta para alcaldes, para gobernadores, para políticas de prevención focalizadas, no políticas de prevención generales que en un país como el nuestro con tantas necesidades nos crea múltiples problemas. ¿Esto es un panel? No, es un programa estadístico que tenemos ya a nivel de todo Lima y Callao. Y a disponible quien necesite. Así es. Perfecto. Si un gobernador, un alcalde lo necesita para saber si en su distrito, pero no solo en su distrito, en qué parte del barrio ha vivido el que ha cometido más delitos, patrimonio, violación u otro tipo, nosotros le brindamos esa herramienta. Debemos, por otro lado, insisto en que este pequeño piloto de grilletes para 500 grilletes luego aumente. ¿Por qué? ¿Cuánto nos cuesta un privado de libertad? Casi 1.000 soles mensuales. ¿Cuánto cuesta un grillete? 1.300. Eso lo paga el INPE. Preferimos pagar estos 1.300, pero además, ¿por qué debemos
incrementar los grilletes porque será una de las herramientas para el deshacinamiento. Pero adicionalmente, el privado de libertad nosotros lo vemos como tiene que ser una inversión del Estado para que la persona que ingresa salga distinta. ¿Y cómo lo lograremos? Con trabajo y educación. No hay otra manera. Si lo mantenemos ocioso, sin hacer nada, va a ser igual o peor que el que ingresó. Por eso, el futuro, la nueva visión de la cárcel es todos o a trabajar y descubrir tus habilidades y destrezas que no tenías. En cárceles productivas ahora hemos descubierto eso. Y para terminar, con cárceles productivas estamos pagando reparación civil. Por primera vez la víctima siente que estamos resarciendo el daño. Obligamos al que trabaja que el 20% de cada mes lo destine a la víctima. Ese es el objetivo. Muchísimas gracias a ustedes, en verdad ha sido muy aleccionador, instructivo y ojalá que sirva justamente para entender mejor este problema tan álgido y obviamente poder darle la vuelta a la tuerca. Nos vemos en una semana más a través de Pensando en el Perú. Hasta entonces.